Fuerza. Gotas de sudor o lágrimas corrían por el rostro del chico. Frente a él, vio a dos oponentes que se gritaban uno al otro dónde moverse. El niño permaneció allí tendido con miedo y no se movió. El extraño sacó su espada y sujetó firmemente la empuñadura de la misma. Con 2 golpes acabó con estos guerreros. El luchador siempre quiso ser fuerte. En ese momento, el desconocido se acercó a él, para que, sin importar quién encuentre en su camino, pueda luchar con dignidad. Gu Chonmea era el anciano del clan de la montaña Huangshan, un artista marcial supremo que encarnaba la fuerza. Al encontrarse con él, el chico no pudo permanecer con vida. Todo exhausto, miró al anciano con todo su odio. El luchador llegó a la academia demoníaca para fortalecerse. Enfrentó dificultades una y otra vez durante muchos años. El niño estaba al borde de la muerte. No pudo resistirse al anciano del clan. El guerrero pensó en lo injusto que era. No quería morir. Ojalá supiera artes marciales más poderosas. Number. Ojalá las cosas fuesen un poquito mejores. El hombre se preguntó, ¿realmente va a morir ahora? Incluso imagina algo así. Una ventana de estado apareció frente a él, que le dio una opción. De reanudar pasó a continuar desde el punto guardado, pero se dio cuenta de que eso no era lo que necesitaba. Al final, la pantalla decía, elegiste reiniciar. Mientras perdía el conocimiento, cerró los ojos y pensó, el guerrero no quería morir, quería vivir. ¿Qué palabras tenía ante sí y qué le ofrecían? No tenía ni idea entonces. La pantalla decía que volvería al momento, antes de la reunión personal con el Lord de la Corte Suprema. El tipo estaba flotando en la superficie de lo que parecía ser un océano interminable. Su nombre era Seol Hui. Para aprender artes demoníacas, que se sabe que acortan la vida de una persona, ingresó a la Academia de Demonios, pero no aprendió ni un solo arte demoníaco. Durante años, lo único que hizo fue participar en misiones de búsqueda y reconocimiento. Y luego murió. Se dio cuenta de que su vida era un completo desastre. El tipo cerró los ojos. El guerrero se despertó con un terrible dolor de cabeza. Al abrir los ojos, vio un techo familiar. De repente se dio cuenta de que estaba acostado en una especie de cama. Seol Hui no sabía qué estaba pasando. Por un instante, se quedó paralizado de horror. El guerrero saltó de la cama bruscamente. Se preguntó si allí había despertado. ¿Su antiguo centro de entrenamiento? El chico intentó comprender lo que pasó. Recordó sus últimos momentos de vida. Seol Hui estaba seguro de que estaba muerto. ¿Estaba soñando? Pero se sentía tan real. El guerrero recordó a ese bastardo de Mantis, el señor de la Corte Suprema. Fue por su culpa que murió. Dio la orden que mató al comandante y a su escuadrón. ¿El chico pensó en cómo sucedió esto? Se oyeron pasos detrás. Uno de los hombres preguntó si el líder del escuadrón estaba atrapado allí. El guerrero se volvió hacia ellos. ¿Yuk el que estaba frente a él? ¿Significar? Su compañero se acercó a Seol Hui. Frente a él se encontraba el representante de la Corte Suprema, miembro del escuadrón Luna Negra, Chik-san. El tipo ni siquiera sabía qué querían de él. Sin esperar respuesta, el hombre la golpeó en el plexo solar. Seol Hui gritó de dolor. Voló hacia atrás un par de metros, incapaz de mantenerse en pie. Chik-san se disculpó y dijo que simplemente se le resbaló la mano. Le preguntó al comandante del escuadrón de la facción voladora, Seol, ¿cómo es que todavía está medio dormido? El hombre dijo que frente a él ahora está el capitán del escuadrón Luna Negra, Yuk. Significar. Esta situación, el tipo respiraba con dificultad. En lugar de sentir dolor en el estómago, el chico estaba más sorprendido por lo que estaba sucediendo. Recordé las palabras de este hombre como si fueran de otra vida. Aún le preguntó si estaba medio dormido y le dijo que frente a él estaba el capitán del equipo Yuk. Significar. Seol Hui definitivamente ya ha vivido esta situación. Si tiene razón, lo siguiente que dirá es que si le falta habilidad, debe... Y de hecho, en ese mismo segundo, el hombre dijo que si le faltaba habilidad, al menos debería ser capaz de inclinar la cabeza. El tipo estaba horrorizado. El capitán del escuadrón se acercó a él. Él preguntó qué clase de idiota insolente era. Seol Hui preguntó en respuesta cuál era el problema.
El hombre dijo que el señor de la Corte Suprema lo estaba llamando. El tipo lo miró desafiante. De Jacmin ya se había dado la vuelta para irse, pero se detuvo bruscamente y dijo que le daría un consejo. El capitán del equipo dijo que tuvo mucha suerte. Seol-hui lo miró interrogativamente. Se fueron, pero Chik-san todavía se reía de él. El tipo pensó que el bastardo había llegado tan lejos solo porque Juk lo respaldaba. Significa, aunque es de menor rango. Esperaba que al menos una vez lo atraparan. Entonces lo mataría. Eso es todo, pero... Aparecieron unas inscripciones sobre las cabezas de los hombres. Sobre Juk significa 2 vidas, y por encima de Chik-san una vida. Seol-hui se preguntaba qué habría sobre sus cabezas. Al dar un paso se sumió cada vez más en sus pensamientos. Se le puso la piel de gallina. No podía creer lo que había pasado. Todo estaba sucediendo de nuevo. El tipo no sabía qué había pasado. ¿Fue un sueño? ¿Una premonición? No, definitivamente era real. El guerrero se detuvo frente a la puerta y dijo que era el comandante del escuadrón de la facción voladora, Seol Hui, y se presentó ante él. El hombre le dijo que entrara. Regresó al pasado. Así es. El que planeó su muerte se sentó frente a él. Señor de la Corte Suprema Mantis, todo es por él. El muchacho se presentó nuevamente y dijo que había venido a recibir una orden del líder de la Corte Suprema. Como era de esperar, todo fue tal como lo recordaba. El actual jefe de la Corte de la Santa Deidad también está aquí. Hay un lugar llamado la Cámara del Demonio Rojo. Es el departamento principal de la Academia de Demonios y cuenta con 5 patios en su interior. Sus líderes no solo poseen increíbles habilidades en artes marciales, sino que también manejan llamas demoníacas. Es un arte demoníaco que puede derretir a una persona hasta los huesos con un solo destello. Debido a su terrible carácter, mató sin pensar a todos aquellos que no le agradaban. Aunque él no es el Seol-hui podía confiar, no tenía más remedio que obedecerle. El señor de la Corte Suprema le dijo a su interlocutor que había mencionado anteriormente que este niño era Seol-hui. El hombre, mientras sorbía su té, respondió que parecía ser tan fuerte como su mantis había dicho. El jefe de la Corte de la Santa Deidad continuó con su saludo. Le pareció como si el guerrero simplemente inclinara la cabeza medio en serio. Seol-hui cayó al suelo y comenzó a gritar para que lo perdonaran por su insolencia. Debería haber saludado al Lord Jefe de la Corte Suprema tan pronto como entró. Mantis rió. Se giró hacia el jefe de la Corte de la Deidad Sagrada y le pidió que no se excediera. Si regañaba a otros, como durante el interrogatorio, que la próxima vez no lo pusiera en una situación tan incómoda. El guerrero dijo que no sabía cómo comportarse frente al líder de la Corte de la Santa Deidad. Pero pensó que esto era ridículo. Hace apenas 4 días, el juez de la Corte Suprema le había ordenado saludarse así, simplemente inclinando la cabeza. El hombre le ordenó que se pusiera de pie. El niño pensó que esto estaba divirtiendo al viejo zorro astuto. El señor sonrió y bebió un poco de té. Le preguntó a Seol, ¿tiene alguna idea acerca de convertirse en sirviente en Cheongil? El guerrero sabía que si era Cheonil, entonces estaba ocultando su verdadero rostro. Mantis continuó diciendo que dado que el niño había mostrado tanto interés en las artes demoníacas, había tomado medidas adicionales. Lo atrajo. Cheong-il, el lugar donde se guardan miles de libros secretos. El señor sonrió y dijo que, sin embargo, por otro lado, pensó en darle otra tarea que fuera más adecuada para un guerrero. Seol-hui recordó a todos aquellos tipos que mató y cómo él mismo apenas podía mantenerse en pie. Simplemente le diría que fuera al puesto avanzado del clan de la montaña Huangshan y llevara solo un cuchillo. Esta podría ser una oportunidad que me dio el cielo. Seol-hui andará con rodeos para evitar la tarea. Él no morirá otra vez. El guerrero comenzó a decir que quería decir algo. De repente gritó. Tenía la opción de decirle al señor. El hombre miró la ventana y no podía creer que ella hubiera aparecido de nuevo. Ni siquiera podía mover el cuerpo. Todo a su alrededor se volvió gris. Mantis se congeló mientras servía el té. El líder de la corte de la deidad sagrada observaba el té con avidez, sin moverse. El tiempo se detuvo. Seol-hui estaba seguro de que no era un sueño. Murió una vez, y luego regresó al pasado.
Algo apareció en la pantalla. El hombre se preguntó qué serían esos números. 6, 5. El número iba disminuyendo. Finalmente, el guerrero comprendió que había llegado el momento. Lo obligaba a elegir. Solo sabe una cosa: que el momento de elegir casi ha terminado. Tras decidirse por cortarme la mano derecha, comprendió que no puede hacerlo, porque morirá cumpliendo la orden de Mantis. Seol Hui decidió recibir otro pedido. Le dijo al señor que deseaba recibir otra orden. Seol, el propio Hui, no entendía cómo pudo decir eso. Mantis lo miró en estado de shock. El presidente del tribunal tampoco esperaba tales palabras de él. El guerrero rápidamente se tapó la boca con la mano para no soltar nada más innecesario. El niño miró al vacío y se preguntó qué acababa de decir. Le temblaba la mano. Simplemente lo dijo: «No lo entiendo». El señor se levantó y le dijo que aún no le había dado ninguna orden. El hombre dio un paso hacia el guerrero. Dijo que era una abominación. «¿Cómo se atreve a pedir otra orden?». Toda la habitación quedó envuelta en llamas. El niño gritó de dolor repentino. Él no sabía qué era esa fuerte sed de sangre. Solo había oído hablar de la llama demoníaca. Es como... ¡le muerden en el cuello! Seol Hui se dio cuenta de que estaba en un gran problema. Los ojos de Mantis brillaron de ira. Si todo sigue así, entonces Seol Hui... El hombre estaba dispuesto a matar al niño. Con Seol, algo extraño empezó a sucederle a Hui. Era como si su mirada lo devorara. El señor empezó a gritar que ya era suficiente. En ese momento, la espada que ya estaba frente al cuello de Seol Hui se congeló. Frente al tipo se encontraba un asesino que tenía enormes espadas en sus manos. El tipo estaba perplejo. ¿Cuánto tiempo llevaba esta chica aquí? Se dio cuenta de que si el señor hubiera hablado un poco más tarde, habría perdido la cabeza. Seol Hui se agarró la garganta y se la arañó con horror. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Solo se daría cuenta de todo después de despedirse de su cabeza. Frente al niño se encontraba una asesina. Es una vasalla que custodia al señor de la Corte Suprema, Heuk Bi. El señor dijo que ahora escucharía al muchacho. Después de eso, decidirá si lo mata o lo perdona. Lo decidirá después de la explicación. Seol Hui miró al señor con horror. El niño se inclinó de inmediato ante él y le pidió que no lo malinterpretara. Cuando pidió otro pedido, no fue porque quisiera elegirlo él mismo. El señor lo miró sorprendido. ¿Qué le interesó entonces? El chico dijo que recientemente ha habido rumores de que el clan de la montaña Huangshan se está reuniendo en la frontera del Hanam. El niño continuó hablando y demostrándole al señor que se estaba preparando una ofensiva. Mantis, al final, perdonaría al niño si todo salía según su plan. Deshacerse de los guerreros del clan de la montaña Huangshan es su deber sagrado. En ese momento, el hombre solo preguntó qué quería el niño. Seol Hui dijo que quería aprovechar esta oportunidad. El escuadrón de asesinos voladores se especializa en reconocimiento y vigilancia. Continuó diciendo que si le informaran sobre las fechas de la expedición de los profesores, entonces podrá unirse a ella con total disposición. El señor se rascó la barba y pensó. Seol Hui miró al señor y solo pensó que aprobaría esta orden. En ese momento, el jefe de la corte de la deidad sagrada solo rió y continuó bebiendo. Al parecer, hubo una filtración de la corte del halcón celestial al cuerpo. ¿Cómo iba a enterarse un simple comandante de los rumores? Mantis se tensó. Volteó la cabeza hacia Seol. Hui continuó rascándose la barba. El muchacho continuó sentado de rodillas y miró, ahora a la cabecera de la corte, ahora al señor. El señor finalmente dijo que todo iba a ser divertido. De todas formas, le daría algo que hacer. El subdirector irá personalmente al lugar que mencionó el tipo para investigar, pero deberían pedirle a alguien que explore ese lugar. Si va, debe averiguar qué clase de gente hay allí y cómo es el terreno. Debe examinarlo todo y pasarle la información al capitán de los asesinos voladores. Seol Hui gritó, diciendo que seguiría la orden del señor. El hombre giró la cabeza hacia un lado y dijo que el niño podía irse. Seol Hui se levantó y suspiró profundamente. Había sobrevivido. El capitán de los asesinos voladores pareció mirar dentro del alma del tipo cuando se puso de pie. Luego, cuando el chico se fue, ella siguió cuidándolo. Sintió su mirada sobre él.
Otra vez. El cronómetro empezó a correr y debía elegir algo. El chico se dio la vuelta. La chica ahora miraba al chico con aún más cautela. Había 4 vidas escritas sobre su cabeza. Tarde. Seol Hui salió al lago. Se lavó y siguió pensando en esa elección. ¿Qué pasó entonces? Es simplemente increíble, pero tiene que creerlo. El chico miró el reflejo y se dio cuenta de que todo aquello era la realidad. Sobre su cabeza colgaba la inscripción Moneda 1, última oportunidad. Por orden del señor, el muchacho emprendió su viaje. Recordó lo que su majestad le había pedido. Necesitaba saber sobre la gente que vivía allí, cómo era el terreno. Necesitaba examinarlo todo y transmitir la información. Seol Hui caminó y pensó que Mantis era solo un bastardo desvergonzado, porque después de semejante misión nadie regresó. Lo asesinaron sin piedad. No había dónde pisar. El chico se detuvo y exhaló, riendo un poco. ¿Tal vez debería huir a Jongwon? Decidió que esa tampoco era una opción. No sería fácil. Mirando a lo lejos, se dio cuenta de que al menos había aprendido las artes demoníacas. Mirando sus manos, sintió toda la energía desagradable y maligna que pasaba a través de él. Literalmente no puede ocultarlo sin importar lo que haga. El tipo está seguro de que los guerreros del ala derecha de Murim no pueden evitar sentir la energía maligna. Lo perseguirán hasta que muera en agonía. El chico continuó caminando. Al final, incluso si hace ambas cosas, ¿la muerte es inevitable? Esta vez, el pensamiento de Seol. De repente, alguien interrumpió a Hui. Sentado en el camino estaba Chik-san, quien notó que el hombre probablemente había recibido una orden importante. Había hecho muchas cosas en la oficina del señor, y debería haber sido más cuidadoso. El chico miró hacia otro lado y dijo que solo estaba hablando consigo mismo, y que no creía que Seol Hui lo oye todo. En este momento Seol Hui miró a su constante agresor sin emoción. A Chik-san solo le quedaba una vida. El niño se quedó paralizado y se perdió en sus pensamientos mientras las hojas volaban a su alrededor. Seol Hui pensó en la conversación en la oficina del Lord de la Corte Suprema. Debe elegir, cumplir sus órdenes o ir a la muerte. Oh. El tipo recordó su espada. Seol Hui le pidió a Chik-san que lo mirara. Le sorprendió un poco que el chico le dijera algo. El chico, mirando al suelo, dijo que le gustaría confirmar algo. Ya había pasado un poco. Chik-san se asustó. Preguntó qué quería revisar. En ese momento, Seol Hui comenzó a caminar hacia él. Miró al agresor sin emoción. Inspiraba horror con su expresión sombría. Chik-san estaba horrorizado. Seol Hui comenzó a correr hacia él, tomando su katana en sus manos. Chik-san saltó desconcertado y también comenzó a sacar su espada de su funda. No logró sacarlo completamente, pero logró ponerle un bloqueo. Chik-san le preguntó qué estaba haciendo. La batalla comenzó. El chico golpeó la espada del agresor una vez, luego una segunda. Apenas podía sostener la espada. Y entonces, un tercer golpe la arrojó a un lado. Después de eso, Seol Hui pasó por Chik-san y se detuvo. Con un ligero movimiento de la mano, cortó la pierna del tipo. Inmediatamente Seol Hui comenzó el interrogatorio. Repitió las palabras de Chik-san de que Seol Hui ha causado problemas en la oficina del señor de la Corte Suprema. El tipo volvió a golpear y gritó. Lo hizo para obtener algunas respuestas. Quiso hacerse más fuerte, pero fracasó. El tipo miró al agresor con ojos sombríos. Y una vez más comenzó la batalla, en la que Seol Hui dominó y ganó. Es la regla de los 3 segundos. Demonio negro de 7 espadas. Chik-san no pudo soportar la cantidad de golpes. Seol Hui se detuvo. En ese momento, Chik-san exhaló. Dijo que Seol Hui está loco. ¿De verdad cree que está a salvo ahora? El tipo miró a Chik-san con aún más furia. Ya no le importaba. Comenzó a correr hacia el bruto, preparando otra combinación de golpes. Los muchachos se encontraron con espadas y se miraron dentro del alma de los demás. Seol Hui creía haber hecho todo lo posible para llegar hasta aquí. No había vuelta atrás. Él tiene que encontrar una salida y nunca volverá a morir. Chik-san asestó un poderoso golpe, blandiendo su gran espada. Seol Hui pudo esquivarlo. De repente el tipo se retorció. Se estaba preparando para el golpe.
Seol Hui pateó a su oponente en el estómago. Debido a la fuerte patada, Chik-san sintió un dolor extremo. Inmediatamente se agarró el estómago y permaneció inmóvil. Seol Hui se quedó mirando a Chik-san. Estas palabras que flotan sobre la cabeza del enemigo pueden convertirse en una forma de sobrevivir. El tipo empezó a mover las piernas con decisión. Estaba seguro de que era él. Seol Hui adoptó una postura y continuó infundiendo miedo en su oponente. Levantaron sus espadas y estaban listos para luchar, pero Chik-san ya estaba en su límite. Mientras Seol Hui ni siquiera estaba cansado. El tipo empezó a temblar y a hablar sobre qué pasaría si el capitán Yuk. Cuando Min se entera de esto, había un cuervo posado en una rama. Ella inclinó la cabeza ligeramente y observó todo. En este momento Seol Hui corrió. Se oían gritos por todas partes. Chik-san, y la sangre corría por todas partes. El tipo apuñaló a su oponente con una katana. Inmediatamente, mucha sangre brotó de la boca de Chik-san. No me arrepiento, Seol Hui miró al suelo. Entonces la espada cayó al suelo, y detrás de él, su dueño. Seol estaba de pie junto al cadáver del hombre. Hui con una espada ensangrentada. El tipo lo mató. El hombre que siempre lo intimidaba. El cuerpo de Chik-san yacía en el suelo y no se movía. El chico se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Continuó oscureciendo, pero el atardecer fue realmente hermoso. De repente un objeto cayó al agua y salpicó. Un cadáver se hundía hasta el fondo del río. Chik-san, Seol Hui, observó cómo el cuerpo sin vida de su atacante se hundía. ¿Por fin un problema menos? El chico continuó de pie y pensando. Tan pronto como mató a Chik-san, las palabras sobre su cabeza desaparecieron. Pero nada ha cambiado en él. Hasta Seol Hui no se vio reflejado en la superficie del río. Frente a él aún eran visibles las palabras sobre una moneda y la última oportunidad. Miró su reflejo con desconcierto. Pero entonces la información cambió. Sobre el hombre colgaba la inscripción: 2 monedas, segunda oportunidad. La acción se pospone hasta algún tiempo después. El barco navegó por el río bajo la luz de la luna. Seol Hui se sentó a bordo con otros soldados. Fuertes tornados y acantilados escarpados. Ese era su camino. Este es el mejor lugar para pasar desapercibido. Y nuevamente el muchacho recordó las palabras sobre la tarea y la orden misma del Señor. Finalmente llegó aquí. Seol Hui apretó el puño con fuerza. Si se hubiera quedado en la academia, Yuk, de todos modos, Min lo habría matado. El destacamento nadó hasta la orilla. Todos empezaron a salir del barco uno por uno. Entonces el chico bajó la mirada. La inscripción todavía estaba encima de él. Ella apareció sobre su cabeza después de que él mató a Chik-san, pero aún no lo ha descubierto todo. De repente, alguien empezó a gritar: ¡Mira aquí! La mirada del tipo cambió de dirección. El capitán del escuadrón de asesinos voladores, Cheol Su-jin, se dirigió al líder del escuadrón. Seol Hui le hizo una reverencia. La muchacha le dijo que, dado que había grupos del clan de la montaña Huangshan en esa zona, no debían actuar con descuido. Dijo que solo necesitaba determinar el número de enemigos y examinar el área, y luego regresar. Cheol Su-jin le dijo que no lo dudara y se fuera. Seol Hui le ordenó a su escuadrón que lo siguiera. Todos los chicos huyeron inmediatamente. La niña permaneció de pie en el lugar y simplemente los miró en silencio. Seol Hui lideró al equipo. Todos corrieron muy rápido. El niño corrió y pensó que no había tenido la oportunidad de pensar en ello hasta ahora, pero ahora que comenzó a pensar en ello, fue un poco desconcertante. Seol o bien Shui simplemente recibió órdenes de Mantis, o ahora está aliado con él. De repente le dijo a su escuadrón que iban hacia la derecha. Empezaron a decirle algo, pero el tipo ya no los oía. Dijo que tenían que bajar, y rápido. El escuadrón se miró confundido, y se preguntó si no deberían haberse ido a la izquierda. La chica preguntó por qué el comandante hacía eso. Continuaron corriendo sin parar. En el pasado, los soldados del clan de la montaña Huangshan los habían atacado. Parecía que los esperaban en su destino. Esta vez, no permitiría que acorralaran al grupo y los mataran. Seol Hui no entró a la academia para que las cosas terminaran tan mal. La misma inscripción colgaba sobre su cabeza: 2 monedas.
¿Significa esto que tiene una segunda oportunidad? ¿O también significa que es su última oportunidad? El chico de repente notó algo. Se detuvo y ordenó al escuadrón que también se quedara quieto. Vieron una casa. Los chicos inmediatamente empezaron a preguntarle al comandante qué planeaba. Le preguntaron si era posible que alguien los hubiera visto. El tipo bajó la mirada de repente. En ese momento, los miembros del escuadrón podrían dudar de él, pues no habían acertado con el punto designado. Seol Hui dijo que iría a comprobarlo, y que si oían algún ruido, debían acudir a él inmediatamente. El chico poco a poco empezó a alejarse de su gente. Lo más probable es que este edificio sea un puesto de observación. Si hay un soldado allí, podrá derrotarlo sin problemas. Pero si es un maestro de la espada con una energía enorme, lo más probable es que simplemente muera. El tipo miró hacia el interior, esperando que no hubiera nadie allí. Quedó perplejo por lo que vio, y ahora todo el destacamento se encuentra en la casa. Así que no había nadie allí. Seol Hui pensó en ello. El niño miró hacia abajo y no sabía qué hacer. Probablemente necesite pedir refuerzos, pero volver a la academia es un poco estúpido después de haber matado a Chik-san. La chica le susurró a su amigo si creía que el comandante actuaba de forma extraña. El chico dijo que tenía razón, así que algo había pasado. El tipo le decía al comandante que podrían regresar pronto, así que necesitaban inspeccionar la zona rápidamente e informar. Entonces empezó a llamar al comandante. Entonces el hombre se detuvo un momento y volvió a llamar al comandante. Seol Hui se dio cuenta de que no podía responder nada de nuevo ante la pregunta de su compañero de escuadrón. Lo único que podía hacer. Esta es la elección que se presenta nuevamente ante él. Al ver la primera pregunta, el chico se quedó paralizado en estado de shock. ¿Cómo que lucharemos? ¿Cómo? ¿Cuando venga el enemigo? Ahora no puede oírlos ni verlos, ni siquiera sentir su presencia. Seol Hui sabía que el tiempo se acababa, lo que significaba que tenía que tomar una decisión. Se preguntó, ¿de verdad había un enemigo aquí? Pero si eran ellos a quienes no podía percibir en absoluto, no sobrevivirían de todos modos. El chico decidió optar por un camino diferente, es decir, el método de negociación. El miembro del escuadrón siguió preguntando y llamando al comandante Seol Hui. De repente el tipo gritó a los que estaban escondidos que salieran ahora mismo. Inmediatamente todo el equipo se puso tenso y se puso en posición de firmes. Había silencio por todas partes. Ni una sola rama se movía. Seol Hui respiró aliviado. Claro que era lógico. ¿Cómo pudieron acabar aquí? En ese momento, una silueta apareció entre ellos. Dijo que el comandante era un tipo muy capaz. Todos se giraron confundidos y prepararon sus espadas. El chico solo se hizo una pregunta. ¿Cómo? Es un artista marcial supremo que encarna la fuerza. El espadachín más grande que maneja la espada de flor de ciruelo. Frente a ellos se encontraba el anciano del clan de la montaña Huang Shan, Gu Chong-myung. El anciano miró al escuadrón de Seol con ojos furiosos. Hui. Al parecer lo reconocieron. Enemigo más peligroso de la Academia Demoníaca. Gu Jong-myung Seol Hui estaba horrorizado. ¿Por qué está él aquí? Continuaron avanzando hacia el sur tras llegar a la puerta central. Habían llegado tan lejos que llegaron a un lugar que no tenía nada que ver con sus órdenes. El niño preguntó horrorizado cómo sabía que estaban allí. El hombre dijo que no entendía de qué hablaba el niño. ¿No sois vosotros los que irrumpisteis en mi zona de patrulla? El tipo lo miró desconcertado. ¿Zona de patrulla? Entonces está claro qué es. El hombre dijo que no lo dudaría más. No sabía por qué estaban allí, pero todos los bastardos de la Academia de Demonios. En ese momento, comenzó a sacar su espada. Seol Hui lo miró con horror. Dijo que todos morirían en sus manos. Escuadrón Seol Hui estaba muy tenso. Cada uno de ellos comprendió que no se podía evitar una batalla. Seol Hui empezó a pensar en qué valía la pena adivinar. En esta vida todo será igual. Simplemente morirá, tarde o temprano, no importa. El resultado es el mismo de cualquier manera. Pero el chico todavía tenía una pequeña esperanza. Aunque su vida no estuvo llena de acontecimientos, pero esperaba algo más. Todo el escuadrón permaneció de pie y esperó las instrucciones del comandante,
o las acciones de Gu Chong-myung. El tipo decidió que no quería morir. Empezó a gritarle al escuadrón que se retirara. Ante esta orden, el destacamento cayó en un estado de estupor. Cada uno de ellos se preparó rápidamente y se dio la vuelta. Ellos huyeron y Gu Chun-myung se quedó allí sonriendo. Observó cómo cada miembro del escuadrón corría tras el líder. Gu Chun-myung ciertamente no esperaba tales acciones de ellos. Hasta cierto punto, estaba molesto. Les gritó que era demasiado lento. Tras estas palabras, una lluvia de espadas cayó sobre ellos. Seol Hui también recibió una espada en la espalda. El tipo empezó a escupir sangre. El anciano mató a todos los miembros del escuadrón y se paró detrás de Seol Hui. Sus ojos estaban rojos. Estaba furioso. El anciano blandió su espada una última vez. El tipo cayó al suelo. Gu Chung-myung caminó hacia él y dijo que todos eran débiles. No es sorprendente, porque aquel a quien el escuadrón llamaba comandante, en realidad era un tonto común y corriente. El anciano se paró frente al niño y le preguntó qué quería decirle. Seol Hui lo miró y apenas habló. Le preguntó si sabía de su llegada. Gu Chung-myung le preguntó qué quería decir. El tipo dijo que sabía con seguridad que vendrían. De lo contrario, no tendría sentido. El anciano seguía sin entender lo que se estaba discutiendo. Pidió más detalles. Agarró al niño por el pelo y le levantó la cabeza. Un rostro sombrío miró el alma de Seol Hui. Gu Chun-myung preguntó cómo sabía esto. Continuó sujetando al tipo por el cabello y preguntándole de dónde había sacado esa información. En la cabeza de Seol Hui se le ocurrió una idea. El anciano sabía no solo el día, sino también la hora en que llegarían. No habría podido preparar una emboscada si no lo hubiera sabido. Gu Chun-myung dijo que se lo diría porque el chico ya lo sabía. Dijo que algunas personas ganan volviéndose más hábiles y otras personas ganan matando a los tontos en el camino. El anciano miró al chico y dijo que realmente le gustaba. Un cultivador demoníaco protestando contra sus superiores. Seol Hui apretó los dientes con fuerza. No entendía de qué hablaba Gu Chun-myung. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del niño. Gu Chun-myung se sorprendió por esto y Seol Hui lo miró con ojos llenos de resentimiento y enojo. ¿Un tipo que puede manejar la notoria energía demoníaca está llorando? El anciano lo dejó ir y le dio las gracias. Ahora puede mejorar sus habilidades. Gu Chun-myung dijo que Seol Hui debe morir ahora. Blandió su espada. El comandante del escuadrón de asesinos voladores. El tipo comenzó a mirar al anciano con lástima. Dijo que era injusto morir así. En ese momento, la espada se abalanzó sobre él a toda velocidad. El chico pidió otra oportunidad. Empezó a repetirlo y a gritarlo, pero Gu Chun-myung blandió su espada y asestó el golpe final. Y de nuevo el vacío. Frente al Seol Hui le presentaron un menú que decía que tenía otra oportunidad. Comenzó el informe. El hombre simplemente abrió los ojos e intentó comprender qué estaba pasando. Entonces se dio cuenta. No podía empezar de nuevo. No había forma de estar seguro de que no volviera a suceder si simplemente regresaba. El chico decidió cargar la ubicación de guardado, pero las ranuras de guardado estaban vacías. Le dijeron que en ese caso se cargaría la ventana anterior. Seol Hui no entendía qué significaba todo esto. Se le estaba acabando el tiempo. El chico eligió la opción continuar. Para su sorpresa, el sistema volvió a devolver un error. No se puede completar este elemento. Luego apareció una nota que decía que si el nivel de artes marciales del oponente era más alto que el suyo, o el escenario no podía continuar a través de la conversación, entonces simplemente no podría continuar. Gu Chong-myung, el anciano del clan de la montaña Huangshan. Sus estadísticas se dividen en 6 tipos. Plum Blossom Mets, 54 millones de daño. Esta línea fue suficiente para Seol Hui estaba horrorizado. Entonces aparecieron sus estadísticas. Sus estadísticas eran la espada demoníaca divina, con 1002 de daño, y las 7 espadas demoníacas negras, con 1524 de daño. El chico estaba perplejo ante tal diferencia de daño. La notificación decía que el enemigo era demasiado fuerte. No se pudo cargar la última partida guardada, así que no hay otra salida. Y de nuevo el niño saltó de la cama.
Regresó al momento previo a la reunión con el señor de la Corte Suprema. Seol-Hui empezó a reír histéricamente. El niño esperaba haber tenido mala suerte la última vez. Ojalá hubiera una manera de sobrevivir. Seol-Hui miró hacia abajo con pesadez. No podía dejar las cosas como estaban. Si el chico se quedaba allí, vendrían por él pronto. El chico oyó pasos y levantó la cabeza. Chik-san entró en la habitación, y Jok significa. Chik-san se quedó allí confundido. Estaba seguro de que Seol-Hui aquí. Mientras intentaban averiguar dónde estaba el tipo, éste los observaba. Las palabras sobre Chik-san desaparecieron. Quizás sea porque ya lo mató. Eso podría significar que solo puede quitarle la vida a una persona. Si esto es verdad, entonces solo le queda una vida. Seol-Hui decidió que tenía que hacerse más fuerte. Mucho más fuerte. El chico debe resolver sus problemas con los principales peligros y sobrevivir. Seol-Hui apretó fuertemente su mano formando un puño. Cueste lo que cueste, él puede superarlo. El tipo salió corriendo a la calle. Decidió tomar un pequeño descanso. Entonces, con el rabillo del ojo notó algo. Seol era visible en el espejo. Hui y palabras encima. Una moneda. El chico suspiró profundamente. No sabía qué hacer. El enemigo estaba literalmente en cada esquina. Tuvo que luchar contra enemigos que no podía evitar, que no podía derrotar. El tipo se hundió al darse cuenta. Necesitaba encontrar una salida. Entonces Seol-Hui miró hacia arriba con confianza. Al chico se le ocurrió algo y de inmediato decidió hacerlo. Seol-Hui entró corriendo al palacio. Se presentó a Mantis como el comandante del escuadrón de asesinos voladores. Seol-Hui vino a recibir una orden del líder del Tribunal Superior. Seol-Hui se inclinó ante ellos. El señor lo miró desconcertado. Como todo empezó con esa ventana de estado, debe haber alguna pista ahí. Seol-Hui decidió que no huiría. Mantis se volvió hacia el jefe de la corte de la deidad sagrada y dijo que ya había mencionado a este niño. Este es Seol-Hui. El hombre sonrió y dijo que parecía un buen niño. El chico se sorprendió. Esta situación era diferente a la anterior. Como se inclinó primero, el señor no lo reprendió. El hombre le preguntó si el niño había pensado en ser sirviente en Cheongil. Seol-Hui bajó la cabeza. El hombre dijo lo mismo que antes. El chico decidió forzar la salida de esas palabras. Se inclinó de nuevo y comenzó a hablar. ¿Cómo se atreve alguien como él a codiciar un puesto tan valioso? No lo merece. Los gobernantes quedaron muy sorprendidos cuando vieron al tipo. El hombre aceptó. Aún consideraba encargarle la tarea. En ese momento, Seol-Hui se volvió hacia él. El chico dijo que tenía algo importante que decirle. En casa de Seol, las pupilas de Hui se entrecerraron por la sorpresa. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Ante él aparecieron palabras sobre cualquier orden que el chico pudiera ejecutar. Antes, simplemente no podía elegirla. Todo a su alrededor se congeló. Solo Seol-Hui continuó mirando esa ventana con desconcierto. Él ya sabe que la primera y la segunda opción conducirán a la muerte, lo que significa que solo queda una cosa. Seol-Hui le dijo al señor que le cortaría la mano derecha. Sabía que no había nada mejor en ese momento. Si no funcionaba, que así fuera. Mantis lo miró y no entendió. ¿Por qué decidió hacer esto tan repentinamente? El niño pensó que si no podía escapar del destino, preferiría hacerlo con sus propias manos. Seol-Hui le dijo al señor que lo estaba cuidando, y se atrevió a afrontar artes marciales de alto nivel. Además, hubo un tiempo en que rebuscaba entre las cosas del señor sin el menor temor. Eso creía. Mantis se quedó sin palabras. El muchacho volvió a inclinarse y comenzó a gritar que aunque muriera muchas veces, no sería capaz de expiar sus pecados. Quiere demostrar su lealtad al Señor de la Corte Suprema. El jefe de la Corte de la Deidad Sagrada dijo que Seol-Hui es mucho más divertido de lo que pensaba. El señor golpeó la mesa. Le lanzaron al tipo una daga con la que debía cortarse la mano. Levantó la cabeza desconcertado. Con furia en sus ojos, el señor miró a Seol-Hui. Le ordenó que hiciera lo que tenía que hacer. El tipo tomó la daga. Solo tiene que hacer esto una vez. Sosteniendo la daga en su mano, decidió que una vez que superara esto, podría encontrar una salida.
El niño empezó a cortarse la mano. Su rostro se retorcía de dolor. Había mucha sangre corriendo por el suelo. Seol Hui continuó cortándose la mano y simplemente gritó. El chico sintió tanto dolor que empezó a gritar fuerte. El señor le ordenó que se detuviera. El hombre lo desobedeció y continuó haciendo lo que le dijo, pero de repente la daga voló de sus manos. Seol Hui abrió los ojos de par en par, desconcertado. El capitán de los asesinos voladores estaba frente a él. Fue ella quien le quitó la daga de las manos al hombre que estaba acostado detrás de él. El chico la miró fijamente. ¿Le había impedido cortarse la mano? Agarrándose el hombro, se dio cuenta de que lo había logrado. La niña tenía 4 vidas sobre su cabeza. Seol Hui se retorcía de dolor. Aunque no se había cortado el brazo, no podía moverlo. El señor señaló con el dedo al niño que presidía la corte de la deidad sagrada y dijo que era gracioso. El hombre se echó a reír y dijo que el señor tenía razón. Decían que nunca habían visto a nadie como él en la academia. Este tipo es un chico muy gracioso. Seol un sobre fue arrojado a los pies de Hui. El señor preguntó, ¿no dijo el muchacho que quería dirigir el departamento de Cheonil? El anciano le dijo que fuera allí. El niño miró la invitación con desconcierto. Había 3 opciones todo este tiempo. Seol Hui agradeció al señor por su misericordia y dijo que nunca la olvidaría. Entre las 3 opciones, había una para salvarse, y la tercera resultó ser la correcta. El hombre se levantó y dijo que iría. El señor y el presidente de la corte rieron a carcajadas. Gracias a esta situación, se convenció de que entre estas opciones había un camino hacia la supervivencia. Ya estando frente a la puerta, el chico se detuvo de repente. Se dio la vuelta y decidió que nunca olvidaría a esos monstruos. La acción se traslada al departamento de Cheonil. Le preguntaron al chico su nombre. Se presentó como Seol Hui. Entonces el hombre le preguntó su edad. 27. Luego le preguntó sobre su experiencia. Seol Hui dijo que ha estado en el escuadrón de asesinos voladores durante 8 años. El hombre se tensó por un momento. En la institución educativa básica sostuvo, ¿el 12º puesto de 1000? Seol Hui se quedó de pie y lo miró como si no hubiera oído nada fantástico. El inspector miró hacia arriba y dijo, «Guau». Dijo que nunca pensó que vería a una persona de alto rango en ese miserable lugar. Entonces el hombre notó la mano del niño. Había algo mal en ella. Inmediatamente preguntó qué le pasaba en la mano. El hombre dijo que había sido un accidente. El hombre se levantó de la mesa y dijo que no era asunto suyo. Le pidió al chico que lo siguiera. El hombre se dirigió a otro lugar. Seol Hui lo miró con dudas, pero aún así decidió seguirlo. Bajaron por una larga escalera. Cuando llegaron, el hombre dijo que de ahora en adelante Seol Hui trabajará aquí. Debe encargarse de los libros. El tipo no podía describir sus palabras. Antes del Seol Hui, vio una gran cantidad de libros. El hombre dijo que debía haber orden aquí y que, si algo sucedía, él tendría que asumir toda la responsabilidad. Luego se dio la vuelta y preguntó por qué Seol. Hui guarda silencio y no responde. ¿No quiere hacer esto? El chico salió de sus pensamientos y dijo lo que quería. El maestro fue más allá. Dijo que la obra más importante está aquí. En tamaño y tipografía, Seol Hui dejó de escuchar al hombre otra vez. Pensó que el señor de la Corte Suprema y el jefe de la Corte de la Deidad Sagrada tal vez no lo supieran. Pero toda esta información secreta, principalmente bajo el control de bibliotecarios y una agencia gubernamental cuyas intenciones son inciertas. De todas formas, aquí no puede haber un libro sobre artes marciales superiores. Pero, de todas formas, no los necesita. Guyong, si tan solo hubiera un libro sobre cómo matarlo. Entonces Seol Hui notó algo extraño. Al hombre solo le quedaba una vida. Incluso si hace algo malo en esta vida, la próxima puede resultar diferente. El chico estaba interesado en cómo un hombre podía tener tanto éxito en las artes marciales. Seol Hui llamó a la secretaria y él se giró desconcertado. El chico parecía sin palabras mientras lo miraba a los ojos. Se preguntó si podría derrotarlo. Podrá luchar aunque no pueda usar su mano derecha. Y entonces la secretaria se da la vuelta. Seol Hui se abalanzó sobre él con un cuchillo
y lo apuñaló en el estómago. El hombre miró esto desconcertado y dijo que Seol Hui es un bastardo desagradecido. Se volvió completamente loco, lo pateó. Seol Hui se dio cuenta de que no había clavado el cuchillo lo suficientemente profundo. Si solo tiene una vida, es casi igual que Chik-san. La secretaria también sacó un cuchillo. Dijo que el tipo es un bastardo y ¿por qué hace esto? Seol Hui ignoró todo e inmediatamente corrió hacia el hombre. Necesitaba terminar esto rápido. El tipo blandió su cuchillo. Cuanto más esperaba, menos posibilidades tenía. El hombre esquivó los golpes una y otra vez. Entonces eligió el momento adecuado. La secretaria se abalanzó sobre Seol Hui. El chico no podía hacer nada debido a su mano derecha. Fue arrojado al suelo. Seol Hui se retorció de dolor y entonces vio a un hombre encima de él preparándose para atacar. La secretaria golpeó al chico en el estómago con todas sus fuerzas. Esto hizo que Seol Hui empezó a gritar. Entonces el hombre blandió su cuchillo. Iba a matar al atacante. El tipo se quedó paralizado de horror. La secretaria dio el golpe final y la sangre brotó a borbotones. La mano del hombre ya no se movía en absoluto, y la sangre se derramaba a su alrededor. Seol Hui, tan pronto como recobró el sentido, apretó los ojos con fuerza. Comprendió que en su situación actual no podía garantizar nada. La secretaria que se volvió hacia el chico le preguntó qué quería. Si llamaba, que hablara. Seol Hui sonrió tímidamente. El tipo dijo que no era nada. Solo quería darle esto para demostrarle lo mucho que deseaba trabajar con él. Seol Hui entregó las monedas. El hombre dijo que hacía frío y que no recibiría su sueldo pronto. No era mucho, pero esperaba que demostrara su sinceridad. El hombre miró a Seol con tristeza. Hui. El chico empezó a pensar que este enfoque probablemente no funcionaría. El secretario tomó el dinero inmediatamente y dijo que era un placer tratar con él. Si surgía alguna dificultad, podía contactarme. El hombre volvió a preguntar el nombre. El sujeto confirmó que se llamaba Seol Hui. Entonces la secretaria le dio un consejo. Sería mejor no destacar. Si quiere vivir un poco más, entonces vale la pena escucharlo. Seol Hui miró al hombre desconcertado. La secretaria, al salir, dijo que había monstruos acechando muy cerca. Con ojos cansados, Seol Hui observó al hombre irse. Para abandonar este lugar y vengarse de ellos, Seol Hui debe vivir. Comenzó a hacer su trabajo, y luego pensó en lo que debía hacer para derrotar a Du Honga. Estaba oscureciendo afuera. El tipo pasa horas clasificando libros, pero simplemente no hay menos. Seol Hui ya está cansado. Entonces el chico vio un libro extraño llamado X-Core. 20 significa movimiento y núcleo significa profundo. ¿Pero qué significa profundo? Lo abrió. El chico estaba muy avergonzado mientras leía el libro. Al cerrarlo se dio cuenta que efectivamente era profundo. Inmediatamente después, apareció una ventana con un mensaje frente al chico. Le preguntaron qué tipo de artes marciales le gustaría dominar. El tipo lo miró desconcertado. ¿De repente surgió esta propuesta? Él no sabía qué hacer. Esta vez el tiempo pasó y no se detuvo. Seol Hui cogió el libro. ¿3 habilidades básicas? Tenía una opción. Solo un arte marcial estaba disponible. El arte marcial de la luz blanca. Entonces el chico se dio cuenta de qué artes marciales estaban cerradas. Un arte marcial de unificación. Pertenece al Señor de la Corte Suprema y la Academia lo reconoce como el arte marcial más importante. El arte marcial de la mano de fuego también es bastante famoso. Fue dominado por el ex subdirector Kal Jeong-gi, cuando todavía era asistente. Seol Hui miró hacia arriba confundido. Finalmente encontró un libro que podía hacer algo. ¿Pero por qué estaban cerradas todas las artes? Solo podía elegir una de resplandor blanco. Tras intentar elegir otro, le dijeron que debido a una lesión no podría aprender este arte. Seol Hui decidió que el arte marcial de luz blanca no debería ser inferior, ya que se encuentra entre 2 artes bastante famosas. El chico eligió un arte marcial accesible. Podía aprender todas las técnicas, así que decidió que no había razón para contenerse. Decidió dominar primero la espada. Desde el Seol Hui eligió la esgrima, es decir, usar una espada, y luego se realizará una demostración.
Algo empezó a aparecer frente a él, y lo miró desconcertado. El chico se tensó un poco. Una sombra apareció frente a él. Ella inmediatamente comenzó a moverse. Seol Hui notó que la figura que apareció de repente se movía con determinación. Desde la elegante postura hasta las maniobras, podía ver la técnica de respiración gracias al vapor blanco que salía de la boca. El tipo estaba confundido. Incluso podía ver la posición de la espada. Esta sombra demostró cada movimiento del arte marcial del resplandor blanco. Seol Hui observó la sombra con admiración. Entonces, apareció una nueva ventana frente al sujeto. Hablaba sobre las habilidades especiales del arte marcial de la luz blanca. Seol Hui miró esta ventana con sorpresa. ¿Arte de espada? Aunque no entendía los símbolos que había allí, el tipo estaba seguro de una cosa. Seol Hui se levantó y comenzó a caminar. El hombre enderezó su mano con la espada. Fue una oportunidad. Inténtalo todo de nuevo. El tipo se puso la espada en el pecho. Él aún no sabe por qué le pasa esto, pero aprovechará todo lo que pueda. Por venganza. Seol Hui comenzó a copiar las acciones de la sombra. El tipo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Si domina el arte marcial de la luz blanca, podrá derrotar al secretario del departamento de Cheonil. El chico continuó repitiendo los movimientos de la sombra. Mientras la sombra continuaba mostrando movimientos, Seol Hui ya está agotado. Pasó un día soleado en el departamento de Cheongil. La acción se traslada a la biblioteca Cheongil. En ese momento el ratón estaba comiendo migas. Entonces algo la confundió y se quedó mirándolo. Seol Hui golpeó la pared con su espada brillante. El chico logró dominar el arte del brillo blanco. Estaba muy feliz. Había tanto poder en un solo movimiento. El chico comprendió que no debía detenerse allí. El niño pasó el mes siguiente estudiando las técnicas restantes. En ese momento se levantó para concentrarse. Abriendo los ojos, dijo solo una vez. Sus ojos se abrieron de par en par. Estaba listo para un movimiento difícil. El tipo asestó muchos golpes en poco tiempo. Sus golpes provocaron que esferas brillantes se congelaran en el aire. Luego lanzó estas esferas a la distancia. Al estudiar esgrima, pudo practicar el combate cuerpo a cuerpo y las patadas con mayor facilidad. Pero, hiciera lo que hiciera, no lograba usar ese golpe de espada. Leyó la información. Seol, aunque Hui entendía qué hacer con su mano izquierda, no podía saber en qué dirección moverse. Sería genial usar esta técnica. Entonces sonrió. Por un capricho del destino había conseguido algo que nunca tuvo. Quizás ahora el tipo pueda matar a la secretaria del departamento. Seol Hui comenzó a reír siniestramente, pero se dio cuenta del desorden que había por todas partes. El chico decidió que sería mejor limpiar por si acaso. Esta no era una buena ocupación, era muy aburrida y además no se veía el final. Alguien estaba cerca de la puerta. En ese momento, el chico estaba pensando en leer el libro de habilidades básicas. Podría ayudarle con el libro 3 Maestrías Básicas. Esa silueta comenzó a moverse por la biblioteca. Rompiendo el silencio, se sorprendió de que alguien estuviera allí. Seol Hui se dio la vuelta confundido y miró fijamente al extraño. El tipo no le quitaba los ojos de encima. No lo podía creer. En ese momento el hombre preguntó qué pasaba. ¿Tal vez tenga algo en la cara? Seol Hui recordó las palabras del secretario, quien le aconsejó que no sobresaliera si quería vivir. El chico se dio cuenta de que Du Hong tenía razón. El monstruo apareció ante él. El hombre tenía 10 vidas. Seol Hui comenzó a adorarlo, diciendo que no tenía ningún problema con su rostro. El hombre respondió que no había necesidad de tanta cortesía. El chico le preguntó cómo podía llamarlo. Seol perplejo Hui dijo que podía dirigirse a él de esa manera. Heuk Bi, el que custodiaba a Sima Hui, tenía 4 vidas, pero este extraño tenía 10. Por supuesto, este hombre es increíblemente fuerte. Llamó a Seol. Hui. El hombre le preguntó qué hacía en la biblioteca, a lo que el niño respondió que le habían asignado limpiar los estantes. El hombre suspiró. Así que el niño solo estaba limpiando. Dijo que era genial, pero que también tenía algo que preguntar. Seol Hui dijo que podía preguntar cualquier cosa. Hay un libro aquí, y es muy valioso para él. Preguntó si Seol lo había visto. El libro de Hui, titulado 3 Maestrías Básicas.
El chico escuchó estas palabras y quedó atónito. El hombre miró con horror el libro que sostenía en sus manos. Entonces el tiempo se detuvo a su alrededor. Tenía una opción. Y de nuevo la elección. Seol Hui estaba horrorizado. Decidió que necesitaba recomponerse. Si cometía un error, moriría en el acto. El niño no entendía por qué había encontrado este libro. Pero lo más importante, ¿qué clase de decisión es esta? No puede decirle a un extraño que aprendió artes marciales con este libro. Seol Hui no podía elegir entre las opciones. El niño no sabía qué hacer. Se sentía atrapado. Aún quedaba un poco de tiempo. Tenía que elegir, porque no tenía otra opción. Al abrir los ojos, decidió que, a estas alturas, tendría que elegir el menor de dos males. Tomó su decisión. Y ahora el tiempo volvía a pasar. El extraño le sonrió dulcemente al niño. Seol Hui dijo que nunca había visto este libro antes. El hombre preguntó molesto. ¿No lo viste? Ante los ojos de Seol. La vida entera de Hui pasó rápidamente. El extraño pasó junto al niño y empezó a buscar el libro. No recordaba dónde lo había dejado. Seol Hui respiró aliviado. Realmente funcionó, pero por si acaso, decidió ir a lo seguro. Seol Hui dijo que le ayudaría con la búsqueda. El hombre se sintió complacido con estas palabras. No recordaba dónde las había puesto, así que necesitaría ayuda. Corazón del Seol Hui estaba golpeando muy fuerte. Luego el extraño continuó buscando el libro. Seol Hui respiró aliviado. Entonces el hombre aplaudió. Recordó algo. Recordó dónde podría estar este libro. Seol Hui se tensó. Con voz temblorosa preguntó dónde podía estar. El hombre permaneció de pie y no se movió. Solo era visible su rostro, que se había tornado sombrío. El hombre se dio la vuelta y dijo que el libro estaba con Seol Hui en manos. El niño apretó fuertemente el libro y empezó a temblar. ¿Lo atraparon? El hombre caminó hacia él, sin dejar nunca de mirar dentro de su alma. Seol Hui lo miró horrorizado y tembló. No entendía dónde se había equivocado. Miró al extraño y se preguntó qué le sucedería ahora. Desafortunadamente, el tipo simplemente no podrá huir de este monstruo. Tiene que seguir fingiendo que no entiende de qué está hablando. El niño apretó fuertemente el libro y comenzó a pensar qué decir. Con voz áspera e incierta, Seol Hui comenzó a intentar explicarlo. El hombre acercándose solo chilló. El chico empezó a reírse a carcajadas ante esta situación. Seol Hui se quedó allí desconcertado. El extraño, enjugándose las lágrimas, dijo que solo estaba bromeando. Seol Hui lo miró confundido. Entonces el hombre recordó que el niño había dicho que era nuevo. Se presentó como Pu Il-ki. Sonriendo, el hombre dijo que era un placer conocerte. Entonces decidió ir más allá en la búsqueda de libros y abandonó al tipo. Seol Hui seguía mirándolo confundido. Se reía tan fuerte que parecía completamente falso. No sabía si estaba siendo honesto o no. ¿Quién es este misterioso Pu Il-ki? Después de que pasó un tiempo, Pu Il-ki, que simplemente había estado hojeando libros pacíficamente, habló. El hombre preguntó si el niño había aparecido allí gracias a la recomendación del señor del alto tribunal. Seol Hui se acercó y le dijo que así era. Para Pu Il-ki, fue inesperado. Dijo que Mantis no era el tipo de persona que podía pedir ayuda. Seol Hui se rió torpemente y dijo que lo trataba bien. Entonces el hombre notó que el señor aparentemente lo trataba tan bien que decidió inutilizar la mano del muchacho, que es extremadamente importante en Murim. Seol Hui miró al hombre desconcertado. ¿Sabe Pu Il-ki sobre él? El hombre se disculpó y dijo que no había tenido intención de averiguar nada sobre usted, sino que simplemente tenía curiosidad por saber quién había sido designado como nuevo secretario. Al menos no le apuntaba al cuello. Mejor arrastrarse por el lodo del mundo real que ir al otro. Entonces Pu Il-ki dijo que en el caso de Seol Hui, es mejor rendirse y no intentar dominar las artes marciales en la academia. El tipo sabía que lo estaba poniendo nervioso. No entendía quién era ese hombre. Llamó a Sima Gi un viejo tonto, así que sin duda debía ser alguien importante. Pu Il-ki le preguntó si lo recordaba. Seol Hui preguntó de nuevo desconcertado. ¿Quién entre la generación más joven puede llamar al señor de la Corte Suprema un viejo tonto?
De eso es de lo que está hablando. Seol Hui se tensó un poco al oír esas palabras. Le estaba leyendo la mente. El tipo dijo que no se atrevía a asumirlo. Entonces Pu Il-ki dijo que no había nada malo en eso, porque era natural asumirlo. Así que quiso saber sobre el arte marcial del resplandor blanco. El mundo entero pareció congelarse. Seol Hui se dio cuenta de que sí lo sabía. Pu Il-ki preguntó qué había aprendido ya el niño. El hombre simplemente miró al hombre desconcertado y temblando. ¿Qué demonios es esto? ¿Está probando a Seol? ¿Shobi? El tipo dijo que no entendía de qué estaba hablando. Entonces Pu Il-ki suspiró y comenzó a caminar. Pasando por Seol Hui preguntó, ¿realmente no sabe nada? El chico dijo que era verdad. Ni siquiera podía mover su mano derecha. Con un cuerpo tan inútil, ¿podría intentar dominar alguna técnica marcial? Pu Il-ki se echó a reír y puso la mano sobre el hombro del chico. Dijo que entendía, pero que no había necesidad de ser tan serio. Pero si le dijo una mentira, entonces el Seol Hui lo está engañando. Pu Il-ki lo miró fijamente. Después de eso el chico dejó ir a Seol Hui. El sudor que corría por el cuerpo del chico por el estrés cayó al suelo. Pu Il-ki le dijo que siguiera trabajando. Caminó hacia la salida y Seol Hui lo vio irse. El niño respiró aliviado. Pensó que el corazón le saltaría. Entonces Seol Hui notó que el hombre no se iba. ¿Qué pasó? Después de estos pensamientos, apareció ante él una ventana para elegir una réplica. El chico miró con horror la elección que se le presentaba. ¿El cuarto discípulo del demonio celestial? Seol Hui solo sabía de él por rumores. Ocupa el puesto 30 en la Academia Demoníaca. Es el mejor entre los artistas marciales. El hombre que estaba frente a él era un verdadero monstruo encarnado. Seol Hui lo miró con horror, cuando de repente el cronómetro empezó a correr. El chico volvió a mirar las líneas. Sabía que no podía elegir la segunda opción. Si decía que dominaba las artes marciales, respondería que Seol Hui lo engañó. La tercera opción era tan descarada que ni siquiera valía la pena considerarla. Demasiado descarada. El chico decidió preguntar si Pu Il-ki era el cuarto discípulo del demonio celestial. La historia continuó. Tras estas palabras el hombre se volvió hacia él con una sonrisa maliciosa y le dijo que no estaba mal. El niño no entendía lo que quería decir. Pu Il-ki siguió hablando. No entendía cómo lo sabía todo, pero eso no cambiaba nada. Al final, solo es un hombre que perdió su lugar en la lucha por el poder. Seol Hui cayó de rodillas y empezó a disculparse por su descaro. No se atrevió a faltarle al respeto. Por suerte para él, la respuesta era correcta. Pero si el punto era que la identidad del demonio de la tierra no podía ser revelada, entonces, todo está peor que nunca. El chico miró a Pu Il-ki. El hombre dijo que no le importaba. Le dijo que se ocupara de sus asuntos, se dio la vuelta y se marchó. Ahora Seol Hui respiró aliviado. El hombre poco a poco empezó a alejarse del chico. Pero entonces el tiempo se detuvo nuevamente. El niño abrió mucho los ojos. No entendía por qué. ¿Por qué apareció nuevamente el menú con la elección de líneas? ¿Ya lo eligió y ahora tiene que hacerlo de nuevo? Seol Hui apretó los dientes. Había tomado su decisión. La situación continuó. Para ser honesto, Seol de hecho, Hui, dominó el arte marcial de la luz blanca gracias al libro que Pu Il-ki estaba buscando. El hombre se quedó helado ante estas palabras. Concluyó apretando los dientes. Seol Hui le mintió. El tipo se dio la vuelta y corrió directamente hacia Seol Hui. Sacando su espada, Pu Il-ki le preguntó al niño si quería morir. En ese momento, Seol Hui estaba muy tenso. De repente, el tiempo se congeló de nuevo. Solo quedaba una última opción. El cuarto discípulo del demonio celestial se congeló en el aire. Hizo lo que tenía que hacer sin una gota de arrepentimiento en su rostro. Su espada se detuvo a unos centímetros de la cara de Seol Hui. Tenía que elegir la línea restante. Tenía 500 segundos para hacerlo. El niño miró al hombre con horror. Con solo una mirada, trajo el miedo hasta lo más profundo de los huesos. Entonces Seol Hui echó un vistazo al menú de selección, aunque en realidad no era una elección. Simplemente se vio obligado a elegir la línea restante.
La peor opción. Seol Hui no entendía por qué este temporizador era diferente a los anteriores. Tenía un número de 3 dígitos. El chico volvió a levantar la cabeza y se quedó congelado. Es como si le hubieran dado tiempo para comprender el significado de la pregunta. Pero entonces, ¿cuál debería ser la solución? Si es que hay una salida, claro. Pero había un obstáculo. Y era esta pregunta. Tenía que ser la peor, aunque podría ser la mejor opción para él. Seol Hui entendió que todas las demás situaciones habían sido resueltas, por lo que este problema debía ser una solución adecuada para él. Necesitaba pensarlo. El discípulo del demonio celestial, de mente agresiva, estaba justo frente a él. Tenía que convencerlo. Pasó el tiempo y Seol Hui seguía pensando en qué hacer. Entonces pareció darse cuenta. A juzgar por las palabras del demonio de la tierra, no simpatiza mucho con el Señor de la Corte Suprema. Sus palabras muestran una clara indiferencia por ganar poder. ¿Es esto cierto? Contrario a la pregunta, significa que está en la misma situación que él. Quiere conseguir el poder más que nadie, y este tipo lo entiende. Seol Hui le apretó la mano con fuerza. Ahora podía convertirse en su fuerza. Entonces el niño recordó al odiado Gu Chun-myung, un miembro de la Academia Demoníaca que tenía contacto con un miembro de otra facción. El chico recordó la mirada del gobernante, que literalmente miraba dentro de su alma. Congelado, Seol Hui se dio cuenta de todo. Sabía qué decir, pero solo le quedaba esperar que funcionara. Había tomado su decisión. Puil Ki de repente se detuvo ante estas palabras. Detuvo su espada y se quedó pensando. ¿Qué acaba de decir ese niño? Seol Hui lo miró y reunió sus fuerzas. El niño entonces dijo que el hombre era un demonio de la tierra, que no podía superar a los demás discípulos del demonio celestial. Cuando el demonio tomó su decisión, los demás discípulos ya habían comenzado la búsqueda de aliados. Debió ser difícil para él, por mucho que lo intentara. Poniendo la espada en el cuello de Seol Hui, Puil Ki pidió no cambiar el tema. Le preguntó qué quería decir el chico, y entonces Seol Hui se dio cuenta de que el hombre lo estaba escuchando. Aunque podría matarlo fácilmente, debería estar interesado en escucharlo. Seol Hui le pidió al demonio de la tierra que eligiera al señor de la Corte Suprema. Puil Ki lo miró desconcertado. El chico también notó que la mirada del demonio de la tierra había cambiado. Cayó de rodillas y comenzó a decir que la Corte Suprema era el corazón de la Cámara del Demonio Rojo. Tomar el control de la Corte Suprema le sería de gran beneficio. Puil Ki podría ocupar la Cámara del Demonio Rojo. Él preguntó si fue por eso que lo encontró. El hombre seguía mirando a Seol Hui. Luego simplemente guardó su espada. El niño miró hacia arriba con un poco de miedo. Continuó diciendo que el demonio de la tierra no vino aquí a buscar el libro de las 3 habilidades principales. Si lo hubiera encontrado, Puil Ki se habría ido hace mucho tiempo. El hombre, sin interrumpir a Seol Hui, simplemente escuchó. Dijo lo que pensaba sobre la razón por la que el discípulo del demonio celestial había aparecido aquí. ¿Qué pudo haberlo impulsado a iniciar una conversación con él? Con una persona que está en el nivel más bajo posible. Tras pensarlo un poco, el niño se dio cuenta de algo. Puil Ki vino aquí, preguntarle a Seol Hui, o mejor dicho, encontrar a alguien que pudiera contarle sobre la debilidad del Señor de la Corte Suprema. Puil Ki le preguntó al niño por qué había tomado esa decisión. Este respondió que el señor del Tribunal Superior había ordenado a la facción voladora que realizara una búsqueda y reconocimiento. ¿Fue casualidad que él fuera el único expulsado de la facción? El chico pensó que si hubiera actuado como la última vez, todos en la facción habrían muerto. Seguramente el demonio de la tierra conocía este rumor. Se volvió hacia Puil Ki y le dijo que creía que él. El chico seguía pensando que si eso hubiera sucedido, el demonio de la tierra no habría tenido motivos para venir aquí. No tenía motivos para prestarle atención a Seol Hui. Atención. El tipo dijo que se considera una persona inusual. Está seguro de tener otro objetivo. Entonces Puil Ki empezó a reír a carcajadas. Seol Hui se tensó un poco. El hombre dijo que el chico tenía razón. Era gracioso. Y ahora entendía por qué no le gustaba al viejo Sima Gui. Bueno, da igual.
El hombre volvió a preguntarle al niño qué podía decirle sobre la debilidad del Señor. Seol Hui dijo que así era. Puil Ki preguntó qué tipo de debilidad era. El chico miró hacia otro lado desconcertado. El hombre lo miró, sonrió con sorna, y le preguntó si de verdad no se le ocurría nada. Al parecer, solo sabía charlar. Seol Hui comenzó a decir que si le decía al demonio de la tierra lo que quería saber, ¿qué recibirá a cambio? El niño miró fijamente a Puil Ki. El hombre se quedó congelado ante esta pregunta. Él quedó perplejo y solo pudo preguntar qué acababa de decir el chico. Seol Hui sabía que estaba poniendo su vida en juego con esa pregunta, así que si podía obtener algo a cambio, lo quería. El hombre preguntó, ¿de verdad el niño cree que su vida no vale nada? Seol Hui dijo que sabía que no había nada. Pero si su información le ahorraba tiempo y esfuerzo a Puil Ki, ¿no es suficiente?, preguntó el hombre de nuevo. ¿Tiempo y esfuerzo? Seol Hui dijo que así era. El discípulo del demonio celestial se apartó de él y miró a la distancia. Luego miró a Seol sin emoción. Hui, está bien. Eso es todo lo que dijo el hombre. Si Seol Si Hui realmente tiene esa información, promete pagar el precio total. Escondió su espada. Seol Hui respiró aliviado y comenzó a hablar. La debilidad del señor de la Corte Suprema es el anciano de Huangshan, Gu Chongmyung. El hombre se mostró escéptico ante esta información. Preguntó qué pruebas tenía. El niño dijo que el juez de la Corte Suprema no deja pruebas. El hombre dijo que resultó ser una simple suposición. Seol Hui dijo que podría ser un misterio, pero ella podría volverse importante para el demonio de la tierra. El hombre miró al niño desconcertado. Dijo que hay muchas personas poderosas alrededor de Puil Ki. Si reducimos la búsqueda a una sola persona, ¿no tendría suficiente poder para crear pruebas que sustenten su suposición? El hombre lo miró desconcertado. El chico dijo que muchas personas pueden revelar la verdad. Al menos esto es bastante posible. Puil Ki sonrió. Estuvo de acuerdo con él. Seol Hui estaba perplejo. ¿Estaba de acuerdo? El hombre comenzó a caminar hacia el chico y volvió a preguntarle su nombre. Puil Ki se arrodilló, y en ese momento Seol Hui dijo su nombre. El demonio de la tierra le pidió que aclarara algo. Antes de hacerlo, Seol Hui miró al hombre con anticipación. Dijo que había una tarea que el niño tenía que hacer por él. El niño preguntó qué era. Solo dijo un nombre, Yuk, significar. El tipo tuvo que matar a este hombre. El hombre vio cierta duda en sus ojos. Le preguntó si realmente no lo haría, pero Seol Hui dijo que no era eso. Puil Ki dijo que, para confiar en él, primero tenía que ponerlo a prueba. El discípulo del demonio celestial dijo que el Seol Hui puede fácilmente ponerse del lado del señor de la alta corte. Preguntó nuevamente si Seol podía hacerlo. Hui. El chico le apretó la mano con fuerza. Sabía que no era cuestión de si podía o no. Simplemente tenía que hacerlo. Seol Hui dijo que sí. Se presentó como el líder del escuadrón de la facción voladora. Puil Ki miró al chico con felicidad en sus ojos. En ese momento estaba gritando que mataría a Yuk. Significar. La noche cayó en la ciudad. Los hechos aún ocurrieron dentro del departamento. En este momento Seol Hui, que se había preparado para la misión, caminó por el pasillo. Puil Ki le había dicho antes que lo estaría esperando en la oficina del piso 12. Le dijo al tipo que matara a Yuk. Significa, y luego encuéntralo. Seol Hui miró con confianza a los ojos del hombre. El demonio de la tierra probablemente piensa que no puede matar a Yuk. Significar. Aunque todos son iguales ante los ojos del discípulo del demonio celestial. Pero Seol Hui estaba en un nivel completamente diferente. Decidió revisar sus estadísticas. Comprendió que el arte del brillo blanco le ayudaría a sobrevivir a pesar de una situación tan desventajosa. El chico caminaba por las calles oscuras. ¿Cuándo se relaja una persona? ¿Cuándo come? ¿Cuándo duerme? ¿Cuándo tiene citas? Seol Hui estaba interesado en estas preguntas. Luego el chico se acercó a la estructura de madera. La pregunta más importante fue cuando la persona estaba en el baño. El tipo pensaba en ello todo el tiempo. Le pegaba cuando se aburría, cuando todo se volvía rutinario, e incluso cuando se sentía mal.
¿Cómo matar a Juk significa? Esta pregunta estaba dando vueltas en la cabeza de Seol Hui. El chico decidió que después de estar sentado en el inodoro durante mucho tiempo, tendría que esconderse donde bajó la guardia. Decidió que necesitaba subirse al pozo negro y atacar desde allí. Aunque sería terriblemente asqueroso, solo hay que hacerlo una vez. El tipo se cubrió la nariz con una bufanda. Podía soportarlo. Si Seol Hui sobrevive, y entonces, pase lo que pase, vivirá y se elevará por encima de todos. Entonces el niño oyó pasos. Este era Juk Media, como siempre puntual. Como era de esperar, en ese momento va al baño. El tipo saltó al pozo negro. Sorprendentemente, estaba limpio. Parece que limpiaron aquí hace poco. Entonces Seol Hui miró hacia arriba. Di Jack-min se acercó al baño. Luego se bajó los pantalones. Se estaba preparando para hacer su trabajo sucio. Seol Hui sacó su espada. Solo tuvo que hacerlo una vez. El hombre ya se había sentado en ese momento. El tipo se dio cuenta de que necesitaba actuar ahora mismo y corrió hacia Juk con un cuchillo. Significar. Para sorpresa del chico, su ataque fue evitado. Saltó hacia atrás con disgusto. Exhalando, decidió que debía actuar más. El tipo empezó a hacer movimientos para atacar. Ahora el chico definitivamente tomó su decisión. ¡Es hora de atacar! Ya apuntaba con su espada. Pero de repente se detuvo. El mensaje del sistema decía que el tipo había equipado el arte de la espada. En casa de Seol Hui, tuvo la oportunidad perfecta. Encontró el punto débil del enemigo, así que pudo infligir mucho daño. Su cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Entonces el hombre blandió su espada. En este momento Juk-min sintió un brillo extraño desde abajo. La daga se precipitó hacia él. Había silencio por todas partes. El baño permanecía inmóvil. De repente, un rayo azul que se disparó hacia el cielo lo arrojó lejos. Seol, el propio Hui, no comprendió lo que acababa de ocurrir. Di Jack-min empezó a toser sangre. El golpe de transformación le infligió 1404 de daño. Seol Hui se quedó de pie junto al niño caído. Miró su espada. ¿Energía de espada? Literalmente irradiaba poder. El cuerpo sin vida de Juk-min permaneció inmóvil. Tenía exactamente 1404 puntos de salud. La acción se traslada al río de donde vino Seol Hui. El chico se lavó de todo lo que había vivido durante la noche. Miró su reflejo. Ya tenía 3 monedas. El chico saltó de nuevo al césped. Se agarró la cabeza y empezó a reír como loco. Sin pensarlo 2 veces, abrió sus estadísticas. Le interesaba el arte de la espada. ¿Cómo podía usarlo? Al usar la energía de la espada, no reducía su resistencia en absoluto. Si puede usar un poder tan increíble sin ninguna restricción, puede volverse más fuerte. Seol Hui levantó la mano bruscamente y la apretó. Entonces su rostro se retorció de dolor. Su mano derecha quedó inútil en esta vida. Pero más que eso, si se corre la voz de que Juk si matan a Min, ese tipo correrá aún más peligro. Con una mano derecha así, le será difícil hacerse más fuerte en esta vida. Pero entonces, el chico decidió sentar las bases para su próxima vida. Se preguntó si debía contarle todo al demonio de la tierra. Necesitaba pensarlo bien. Aún no podía confiar en él. Seol Hui simplemente no entendía sus motivos. Entonces el chico cogió sus cosas y se fue. Cuando el niño llegó, se presentó como un empleado del departamento de Cheonil. Seol Hui saludó al señor de la alta corte. Mantis no entendía qué pasaba. Preguntó si todo estaba bien en su cabeza. Le preguntó cómo se atrevía a aparecer en su oficina. ¿En qué estaba pensando? Y además, el hombre notó que Seol Hui apesta. El niño dijo que no tenía opción. El señor volvió a preguntar. Seol Hui preguntó de qué otra manera podría deshacerse del capitán del escuadrón Luna Negra por su cuenta, Juk significar. El anciano miró al niño con una expresión sombría en su rostro. Lo pensó y empezó a caminar hacia él, irradiando energía. Se preguntaba cómo había logrado matarlo, pero antes de eso, el chico de repente se aterrorizó. Le costaba cada vez más respirar. Esta sensación era como una llama demoníaca. El señor se sentó cerca del Seol Hui, preguntó a quién había visto. El niño quiso preguntarle qué quería decir. El anciano lo agarró del pelo.
Empezó a gritarle al chico que ni siquiera pensara en ponerle los ojos en blanco. Si dice algo sin pensar, los ojos de Seol Hui abrió de par en par. En ese momento, el anciano lo miró con una expresión increíblemente escalofriante. Dijo que ese tipo estaría acabado. Seol Hui preguntó, ¿no sería más importante que le ocultara algo al señor? Mantis estaba confundida. El anciano comenzó a gritar nuevamente, diciendo que se había vuelto loco después de terminar en el departamento. El niño empezó a gritar. Quería saber la verdad. Pidió una respuesta honesta a su pregunta. ¿Acaso Mantis no lo quiere muerto? Si le interesaba tanto, lo contaría. Había conocido al demonio de la tierra. Fue él quien lo envió aquí. El anciano lo pensó. El niño pensó que era mentira, claro, pero no importaba si lo pillaban. Había algo más importante que necesitaba saber. Soltó la cabeza del niño. Si eso es cierto y si Seol Hui le ayuda y entonces, el señor entiende por qué mató a Yuk significar. El hombre preguntó qué quería saber el demonio de la tierra. El chico dijo que preguntó dónde y cuándo Mantis se reunió con el anciano Huangshan, Guchon Menom. El hombre se giró y caminó hacia adelante. Comunicarse con un miembro de otra facción se considera traición, sin importar el motivo. El hombre preguntó si el demonio realmente quería saberlo. Seol Hui dijo que así era. Entonces el anciano preguntó si el demonio de la tierra había preguntado algo más. El chico dijo que también estaba interesado en saber dónde y cuándo se volverían a encontrar. ¿No fue eso suficientemente efectivo? El tipo empezó a hablarle a la espalda al señor sobre cómo el demonio de la tierra llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esta pregunta. Tenía que ser honesto. Mantis guardó silencio un buen rato. Entonces rompió el silencio mencionando solo el lugar. La montaña amarilla. Quedaron en encontrarse allí a principios del mes siguiente. Seol Hui estaba muy contento. El señor cayó en la trampa. Entonces el tipo vio algo en el suelo. Miró, pero literalmente no había nada allí. Seol Hui lo tocó y recibió la tarjeta secreta del señor de la Corte Suprema. Se sorprendió. ¿Tarjeta? Le ofrecieron echarle un vistazo y, por supuesto, el hombre aceptó. En este mapa estaba marcado el camino a la montaña amarilla. También había lugares que el señor visitaba con más frecuencia. Seol Hui se sorprendió de que esta tarjeta fuera capaz de tal cosa. Entonces el niño abrió la caja de herramientas. Había hierbas medicinales, una barra nutricional y un mapa secreto. No entendía qué era. En ese momento, el señor lo llamó. El chico se tensó y miró hacia arriba. El hombre preguntó cuándo el demonio de la tierra logró enseñarle artes marciales. Seol Hui, sin esperar semejante pregunta, lo dijo hace un par de días. Entonces el hombre le preguntó cuándo se conocieron. El niño dijo que al llegar a la oficina de Cheonil se encontraron. El señor se sorprendió. Envió al tipo allí no hace mucho tiempo, pero durante este tiempo el demonio logró confiar, entrenar y ordenar a Seol cómo matar a Jok significar. Además, le ordenó que le sacara información. Y así fue. El anciano se acercó al sujeto. Él solo dijo un sí vacilante. Mantis atravesó al tipo de principio a fin. Seol Hui no esperaba este resultado. El anciano dijo que, al parecer, el tipo lo toma por idiota y eso no le gusta.